Maestro, es todo su tiempo. Adelante. Hola, hola. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, maestro. Adelante. Bueno, aquí un gusto estar compartiendo el pan del saber del cada día del psicólogo y de la psicóloga salvadoreña y del mundo entero, ¿verdad? Hoy vamos a Correcto. compartir siempre dándole el seguimiento a lo que son las técnicas de respiración, pero ahora vamos a compartir un poquito más especializado que la primera vez que compartimos. Bueno, esta técnica es de respiración para la inducción hipnótica en la consulta psicológica, ¿verdad? Entonces, recuérdense de que Sigmund Freud eh, incursionó en la hipnosis cuando él era joven y a él le decían el joven Freud. Él se fue becado a la Salpàtrieri a aprender hipnosis con Joseph Wolpe. Pero recordando un poquito, la Salpàtrieri no era compatible con la escuela de Nancy, pero Sigmund Freud en su juventud, cuando fue a ser alumno de Wolpe, él se va para la Nancy. O sea, que como que no le gustó que estaba en la Salpàtrieri y después se va para la Nancy. Pero bueno, Sigmund Freud nos dejó algunas ejemplos muy importantes, ¿verdad? Pero la hipnosis no fue el fuerte de Sigmund Freud. Pues hoy tenemos varios maestros, ¿verdad? Que están en la hipnosis y uno de ellos es Erickson, el que le llaman el brujo. Bueno, esta técnica que vamos a compartir es muy sencilla y recordemos que se puede trabajar esta técnica acostado, ¿verdad? Acostado y que el aire o el oxígeno o cuando inhala la persona pase por el pecho y llegue hasta el abdomen, ¿verdad? La respiración diafragmática, entonces que llegue hasta el abdomen. Esta es muy buena, esto es para recordar un poco. Está la otra técnica de respiración que es el 4-7-8. Respira en 4, sostiene en 7 y exhala en 8. Es casi como decir respire por la nariz y saque el aire lentamente por la boca. Es el mismo procedimiento. Ya habíamos dicho de que cuando la persona visualiza el aparato respiratorio, es más fácil que la persona pueda hacer el ejercicio. Y algunas personas necesitan de una lámina o algo para tener una visualización o una imaginación más certera de lo que se le está pidiendo a la persona. Muy bien. Las técnicas de inducción son el punto de partida de cualquier proceso hipnótico. Fijémonos en esto. Las técnicas de inducción son el punto de partida de cualquier proceso hipnótico, llevando a su cliente, usuario o paciente a cualquier proceso para iniciar lo que es una relajación. Recordémonos que Jacobson esto utilizaba con la relajación verbal, la relajación progresiva, ¿verdad? Se establece una base sólida de confianza y de seguridad, permitiendo que el cliente, usuario o paciente se involucre en el proceso.
Bien, ya aquí tenemos algo bien importante. Cuando nosotros vamos a aplicar una técnica de relajación, comenzamos con la respiración, pero la respiración tiene que ser todo un método paso a paso. No solo respire y ya, y no. Es un método paso a paso. Conociendo ya eh, la respiración cuando se hace en forma acostado, la respiración cuando se hace sentado o parado, ¿verdad? Ayudándole al paciente, cliente o usuario con láminas para que se imagine cómo viaja el aire a través de su aparato respiratorio. Bien, ¿cómo vamos a aplicar esta técnica? Aquí, para aplicar esta técnica, es importante antes de explicarle los beneficios al paciente. Cuando le estamos explicando los beneficios al paciente, en cierta medida, el paciente se está identificando con la técnica. Y es como cuando decimos que un paciente informado es un paciente satisfecho. Prácticamente por ahí estamos trabajando cuando le estamos explicando los beneficios. Muy bien. Lo siguiente es que le decimos al paciente, al cliente o usuario, cómo se llama la técnica, ¿verdad? La técnica se llama respiración profunda. Le voy a solicitar su permiso para aplicarle esta técnica. ¿Me da permiso? Gracias. Esperamos la respuesta. Muy bien. ¿Cómo aplicamos esta técnica? Lo hacemos de la siguiente manera. Le decimos, siéntese lo más cómodo que usted pueda en ese sillón, en esa silla o allí donde está sentado. Acomódese lo mejor que usted pueda. Ahora, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Hacemos una pequeña pausa y comenzamos. Muy bien. Ahora, respire profundamente por la nariz, llenando sus pulmones de oxígeno limpio y puro. Hoy saque el aire lentamente por la boca. Lentamente por la boca. Liberando cualquier molestia, tensión, libérelo. Sáquelo. Déjelo ir. Cualquier tensión o molestia. Nuevamente, respire profundamente por la nariz, llenando sus pulmones de oxígeno limpio y puro. Hoy saque el aire lentamente por la boca, liberando cualquier molestia, tensión. Liberen, saquen, déjenlo ir. Cualquier tensión o molestia. Nuevamente, respire profundamente por la nariz, llenando sus pulmones de oxígeno limpio y puro. Hoy saque el aire lentamente por la boca, liberando cualquier molestia, tensión. Libérenlo, sáquenlo, déjenlo ir. Cualquier tensión o molestia. Con cada respiración, imagina que te relajas
te sumerges un poco más profundo. Respira y relájate. Con cada conteo que haga, te relajarás más profundo. 1, 2, 3, cada vez más profundo. Respira y relájate. 4, 5, 6, más profundo. Respira y relájate más y más profundo. Con cada respiración, tu mente se calma, tus músculos se relajan y te adentras cada vez más en un estado de calma y tranquilidad. Con cada respiración, tu mente se calma, tus músculos se relajan y te adentras cada vez más y más en un estado de calma y tranquilidad. Con cada respiración, tu mente se calma, tus músculos se relajan y te adentras cada vez más en un estado de calma y tranquilidad. Bien, esta es la técnica. Si ustedes pusieron atención, cuando voy en el paso número 2, se va diciendo de una forma ni muy rápida ni muy lenta. Cuando paso al número 3, se va hablando un poco ni muy rápido ni muy lenta. En el paso 4 ya va un poco más lenta y en el paso 5 más lenta. Es porque la persona está llegando a un estado de relajación, ya sea de Z0 pasa a Z1 y algunas personas pueden pasar a Z2. Y eso es lo que tenemos que fijarnos nosotros, cómo está la persona en ese estado de relajación. Cuando nosotros ya nos fijamos que la persona está relajada, podemos iniciar con cualquier técnica hipnótica. Podemos utilizar lo que es la técnica de la línea de vida, regresión a la niñez, regresando al vientre materno, o llevándolo a la playa y haciendo de que la persona viva lo que se está narrando en ese momento, ¿verdad? Si la persona quiere sentirse tranquilo, relajado, lo llevamos a ese estado, pero la persona está totalmente consciente cuando se le está aplicando la técnica o cualquier proceso. Podemos llevarlo a un bosque, podemos llevarlo a que se encuentre con un ser querido, podemos llevarlo a que resuelva o entienda algún conflicto, ¿verdad? Bien, ¿qué haríamos después cuando ya la persona se tiene que reactivar? Le decimos que regrese al aquí y a la hora. Hoy vamos a regresar al aquí y a la hora. Y escuche los ruidos del ambiente. Ese es el aquí y el ahora. Y después le decimos, voy a contar hasta 3 y usted puede abrir sus ojos y se sentirá completamente bien. Esa es la reactivación. Bien, preguntas. Lo único que hice es explicar ahorita. Ahora, podemos practicarla. Los que quieran practicarla en este momento, o sea, los que quieran que relajarse. Adelante, ¿Sí? Marlene levantó la mano. Sí, sí. Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Buenas Buenas noches. noches. Yo tenía una consulta con respecto a esta técnica. Si se Sí, pudieran ocupar en pacientes, digamos, para poder hacer una regresión en la infancia y sí, el paciente posiblemente pueda tener una infancia traumática o pueda que haya suprimido algún hecho traumático y al ocupar esta técnica pueda volver a recordar eso, ¿cómo podríamos hacer para que se pudiera como calmar o poder controlar esa situación que tendría, digamos, un posible paciente? bien. Muchas gracias, licenciada Marlene. La técnica esta es de inducción a la hipnosis. Todavía con esto no estamos hipnotizando, sino que es antes de la hipnosis. Estamos haciendo de que la persona se relaje y puede quedar hipnotizada con esta técnica. Por eso es que decimos de que hay que darse cuenta si sigue en Z0, o sea, está consciente, o si ya llegó a Z1, ya está relajado, pero sigue consciente. Entonces, después de que ya hemos aplicado esta técnica, nosotros podemos seguir repitiendo con cada respiración, tu mente se calma, tus músculos se relajan, cada vez. Entonces, podemos aplicar seguir con esto y después entramos ya a lo que es el proceso hipnótico, como llevarlo al vientre de la madre, lo que dijo la licenciada, llevarlo a la infancia. Ya eso va a depender de cómo manejemos el proceso hipnótico y si lo vamos no lo vamos a llevar nosotros, es el inconsciente de él el que lo lleva. Nosotros nada más lo vamos guiando, pero quien va seleccionando es el inconsciente. Ahora, una persona va a llegar a un acontecimiento doloroso. Por eso es de que lo vamos guiando nosotros. Y ahí le decimos, ahora vamos a continuar nosotros nos involucramos de esa manera, vamos, ya, sigamos. Entonces, ya de esa manera estamos haciendo un acompañamiento y aplicamos la técnica de respirar. Si la persona está muy ansiosa o tiene miedo, allí le estamos dando el acompañamiento, que respire, se tranquilice, muy bien. Entonces, para que pueda superar ese evento que duele, ¿verdad? Entonces, dependiendo cuál es la técnica que utilice, regresando a la infancia, ¿verdad? En mi experiencia, cuando hago eso de regresar a la infancia a alguien, es el inconsciente el que lo lleva. Y la persona siempre sale bien porque lo vamos guiando, va reviviendo algo, pero también lo va resolviendo. Esa es lo grande de esto, que resuelve el conflicto, lo resuelve y después cuando lo vamos regresando, ya el conflicto ya no duele, porque la persona lo logra solucionar, logra cerrar allí cuando va en ese proceso de la infancia, pero es el inconsciente el que lo conduce, no es el paciente, ni es el terapeuta o el hipnólogo, ¿verdad? No sé si le contesté, licenciada Marlene. Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguien más? ¿Tenemos más? Sí, Rebeca. Hola, buenas noches, licenciado. Sumamente interesante la temática que está dando. Me interesa preguntarle, en el caso de que exista un trauma, ¿se necesita alguna técnica o algún ejercicio específico de hipnosis o siempre sería haciendo una regresión hacia la infancia o hacia el pasado o específicamente se aborda de manera directa el trauma? Bien, fíjese que bien interesante su pregunta. Primero, el paciente cuando entra a un proceso hipnótico ya sabe a lo que va. Si alguien tiene un trauma y él ya está consciente que se va a viajar a ese trauma, entonces él ya sabe. Entonces, esa es una ventaja, lo que decía yo al principio, un paciente
informado es un paciente satisfecho. Entonces, en ese no hay mayores inconvenientes. La cuestión es cuando llega un paciente, que a mí me llega alguien y me dice, mire, yo quiero que me hipnotice, quiero saber si fui violado, quiero saber si me fui maltratado, quiero saber si fui hijo deseado. O sea, primero yo les pregunto, ¿para qué quiere saber eso? Entonces, porque tampoco es algo mágico o algo que no es así la cuestión, ¿verdad? Yo no me presto para que llegue alguien, quiero saber si fui violado, porque pienso que fui. No, yo no me presto para eso. Entonces, si vamos a trabajar un trauma, el paciente ya sabe que se va a trabajar ese trauma. Ahora, lo que pueda suceder, Rebeca, es que cuando uno está haciendo la técnica hipnótica de la infancia y todo eso, puede aparecer algo, eso sí, pero siempre como estamos conectados con el inconsciente del paciente, del cliente o del usuario, entonces no hay mucho problema, o sea, hay que saberlo conducir. Lo más importante, Rebeca, es que la persona que va a aplicar una técnica hipnótica no tenga miedo y lo haga con mucha seguridad, porque si tiene miedo, entonces ese paciente va a quedar mal, ¿verdad? No sé si le contesté, Rebeca. Sí, claro que sí, Lick, totalmente clara la respuesta y también me surge la inquietud si en la técnica hipnótica el paciente puede hablar o Sí. solamente es el psicólogo el que está dirigiendo. No, es un diálogo exactamente con el paciente, es como que esté hablando en este momento con usted, es un diálogo. Lo único que si está en Z0, totalmente consciente, el lenguaje va a ser más claro. Si está en Z1, el lenguaje va a ser un poco más pausado. Y si está en Z2, el lenguaje va a ser un poquito más apagado, pero siempre va a haber lenguaje. Por eso es algo hipnótico, ¿verdad? Dependiendo, algunas personas caen en un estado bien profundo, pero siempre hay respuesta. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta en qué estado está, Z0, Z1, Z2, o está más profundo. Es como que decimos, está en sueño REM o en sueño no REM. No REM 1, no REM 2, no REM 3, no REM 4. Estamos hablando de esto, más o menos, para que entendamos en qué nivel de profundidad está. Pero sí hay un diálogo, sí contesta. Excelente, Lick, muchísimas gracias. Creo, Lick, que habría que tener bastante claro cuáles son los objetivos, qué es lo que se busca con el paciente, tener muy claro cuál es su historia para que tener un poco mayor de seguridad a la hora de realizar este proceso. Exactamente. No puede aplicar ni siquiera una técnica terapéutica si no conoce la historia. Eso es en todo. No me vayan a aplicar una técnica si no conocen la historia. Y hay algo bien importante en las técnicas en técnicas psicológicas, conocer lo que es la lingüística de cómo le llaman al paciente. Hay personas que se llaman Oscar Mauricio, pero a la persona como solo le dijeron Oscar, y cuando le dicen Mauricio no entiende y muchas veces se ofenden. Eso es la lingüística que tenemos que nosotros conocer. Por ejemplo, cómo le gusta que le llamen, cómo le llama la abuelita, si en caso va a ser un luto no resuelto relacionado con la abuelita, cómo le llama el abuelito, cómo le llama el papá, ¿verdad? Entonces, sí es importante conocer la historia, por muy sencilla que la técnica psicológica que vayan a aplicar, ¿verdad? Muy bien. Solamente el colega Denis Peña tiene levantada su mano. No sé si dará más apertura a preguntas o esta será la última y proseguirá, Ali. Ajá, vamos a ver, Denis. Okay. Muy buenas noches, muchas gracias por el espacio y por la técnica, por la ponencia.
A mí me surgen pues dos preguntas. La primera es, ¿bajo qué condiciones no sería recomendable aplicar esta técnica? Y la otra que me surgió fue justamente con esta cuestión de no tener miedo. ¿Qué pasaría si estamos aplicando la hipnosis y en ese recorrido que estamos llevando con nuestro consultante, de pronto, qué sé yo, en su historia conecta algo con un trauma propio y entonces entro en pánico o me da miedo a mí? Digamos que surge en el camino. ¿Cómo regresar, cómo retornar y sin salir afectados o no salir tan afectados, tanto el paciente como el terapeuta? Esas son como las preguntas que me surgieron a partir de lo que he estado escuchando. Y muchas gracias. Sí, bien. La primera, ¿me puede repetir la primera pregunta que hizo? Sí, ¿bajo qué condiciones no sería recomendable realizar esta técnica? Paciente psiquiátrico. Hay pacientes, hay que tener mucho cuidado con los pacientes que eh, es con un poquito de psicosis. Hay que tener hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes porque algunas veces se aplica una técnica por muy sencilla de relajación y ellos pueden tener una fantasía y después pueden decir que el psicólogo o la psicóloga los tocó y nunca se tocó, sino que fue dentro de la técnica y tuvo una fantasía. Cuidado con ese tipo de pacientes, pacientes psiquiátricos, ¿verdad? Hay pacientes de que andan mucha fantasía sexual y si no hacemos la historia, si no nos damos cuenta de algo y aplicamos una técnica, hay pacientes que pueden decir que fueron tocados y jamás el psicólogo o la psicóloga los tocó. Entonces, allí hay que tener cuidado, ¿verdad? La otra pregunta era la del miedo. Bien, recuérdense de que nosotros recomendamos, como docentes, recomendamos que cada alumno que esté en formación lleve su propio proceso, pero eso no se está cumpliendo. Y muchas personas pagan su proceso sin ir a una terapia y solo por recibir la nota de que recibieron el proceso. Esa es trampa. Entonces es más probable de que tenga miedo al momento de aplicar una técnica. Entonces, ese es un requisito muy serio que nosotros los docentes que damos del área clínica, ¿verdad? Lo exigimos. Yo siempre se lo exijo a las personas que están en formación. Y ese es un requisito que en la Junta de Vigilancia también, ¿verdad? Se exige en el código ético. Lo que pasa es que muchos no leemos ni siquiera la pasta de los códigos éticos, ¿verdad? Y solo decimos cosas que no tienen sentido. Entonces, la persona debe de conocerse. Por eso es de la entrevista inicial. En la entrevista inicial, nosotros sabemos si este va a ser nuestro paciente o si yo puedo ser su psicólogo. Y si no, hay que referir a la persona. Y nos damos cuenta en algo tan sencillo. Preguntémosle a muchas personas y decimos, hey, ¿y vos vas a ser psicólogo de niños? No, yo de niños no. Preguntémoslo, según Sigmund Freud les diría, ¿qué sufrió cuando niño que no quiere trabajar con niños? No, yo con adolescentes no. ¿Qué sufrió en la adolescencia que no quiere trabajar con adolescentes? No, yo con adultos no. ¿Qué sufrió? Entonces, preguntémonos en eso. Entonces, nos tenemos que preparar en la técnica, ¿verdad? Y también cuando hay un imprevisto, que la persona presenta un trauma muy doloroso, hay que estar preparados, ¿verdad? Y como dijo Henry Ford, el miedo hay que verlo de frente, al miedo no se le da la espalda. Y al único miedo que tengo que tenerle miedo es a mi propio miedo, no al miedo del otro. Y a ese hay que verlo de frente, ¿verdad? Entonces tenemos que prepararnos. Denis, no sé si le contesté. Sí, muy claro. Muchas gracias, maestro. Bueno,
¿Qué dicen si los que estamos, si quieren que aplique la técnica para que se den cuenta cómo funciona? Se pueden sentar cómodamente, pueden buscar un lugar tranquilo, ¿ya? Si gustan, lo hacemos. Si no, pues no hay ningún problema. Podemos seguir discutiendo el tema. Pero, como decía yo en esta lámina, conforme vamos avanzando del 2, ¿verdad? Estamos hablando de un ni rápido ni lento. Pero conforme vamos bajando al 3, 4, 5, el tono de voz va más lento, más pausado, porque se supone que la persona ya está llegando a un estado de relajación o puede llegar hasta un estado hipnótico. Después de esto es que se aplica la hipnosis y se aplican las técnicas de profundidad, ¿verdad? Muy bien. Irno, ¿tenemos pregunta? Gracias. Yo quiero que me diga cómo se hace para saber el grado de trance o de subconsciente que puede tener el paciente una vez que ya está totalmente relajado. Lo expliqué hace un momento por la fluidez verbal. El Z0 va a hablar como está hablando usted y estoy hablando yo. Va a estar hablando así. El Z1 va a estar hablando igual, pero un poquito más pausado. El Z2 va a estar hablando un tono más bajo y más pausado, pero siempre va a estar hablando. Esa es una diferencia. La otra es en su postura, que está totalmente, ¿verdad?, relajada. Entonces, allí podemos ver que muchas hasta roncan. Hay personas que hasta roncan, pero siguen hablando, ¿verdad? Lo pueden ver en su lenguaje corporal. Gracias. Muy bien. ¿Tenemos más preguntas? El guión está clarito. No es mío, este es de los maestros, pero yo lo he hecho al estilo, a mi estilo. Este guión yo lo he preparado así. Los guiones, todo eso, yo los preparo para solo aplicarlos, porque aquí nada más tienen que aplicarlo y ponerle el toque personal, ¿verdad? Pero allí va paso a paso cómo se va aplicando. ¿Qué dicen? Nos ponemos cómodos y lo aplicamos. Si están de acuerdo, pónganme un sí. De acuerdo. Ajá, vamos. Lo vamos a aplicar. Muy bien. Pónganse cómodos y cómodas allí donde están. Recuerden que esto no es entrar ya a una hipnosis, es que prepararlo para la hipnosis. Cuando una persona se queda descansando, se queda relajada, en ningún momento lo vamos a despertar, sino que lo vamos a dejar descansar y la persona se despierta cuando ya su inconsciente se lo permite, ¿verdad? Así que no nos preocupemos si alguien se queda dormido o dormida. Vamos a iniciar. Bien, esta técnica se llama respiración profunda. Primero, les voy a solicitar su permiso para poder aplicar esta técnica. ¿Me dan permiso? Sí. Sí. Bueno, gracias. Ahora, siéntese lo más cómodo que usted pueda allí donde está, en el lugar donde usted está. Siéntase lo más cómodo. Y si está en un lugar donde pueda estar acostado, acuéstese lo más cómodo que usted pueda.
Ya que están sentados o que están acostados, lo más cómodo que ustedes pueden. Ahora cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Muy bien. Ahora respiren profundamente por la nariz, llenando sus pulmones de oxígeno limpio y puro. Hoy saque el aire lentamente por la boca, liberando cualquier molestia, tensión, libérelo, sáquelo, déjelo ir, cualquier tensión o molestia. Nuevamente, respire profundamente por la nariz, llenando sus pulmones de oxígeno limpio y puro. Hoy saque el aire lentamente por la boca, liberando cualquier molestia, tensión, libérelo, sáquelo, déjelo ir, cualquier tensión o molestia. Nuevamente, respire profundamente por la nariz, llenando sus pulmones de oxígeno limpio y puro. Saque el aire lentamente por la boca, liberando cualquier molestia, cualquier tensión. Libérelo, sáquelo, déjelo ir. Cualquier tensión, cualquier molestia. Dese cuenta que con cada respiración, imagínese que se relaja, sumergiéndose un poco más profundo. Respire y relájese. Con cada conteo que haga, se relajará más profundo. 1, 2, 3. Cada vez más profundo. Respire y relájese. 4, 5, 6. Más profundo. Respire y relájese más y más profundo. Con cada respiración, su mente se calma, sus músculos se relajan y se adentra cada vez más en un estado de calma y tranquilidad. Con cada respiración, su mente se calma, sus músculos se relajan y se adentra cada vez más en un estado de calma y tranquilidad. Con cada respiración, su mente se calma, sus músculos se relajan y se adentran cada vez más en un estado de calma y tranquilidad. Bien. Sintamos esa calma, esa tranquilidad. Respiremos profundamente y saquemos el aire despacio por la boca. Busquemos ese punto de equilibrio, de paz, de salud y tranquilidad.
Muy bien. Vamos a regresar al aquí y a la ahora. Vamos a regresar al aquí y a la ahora, sintiendo todos los ruidos del ambiente, sintiendo y escuchando todos los ruidos del ambiente. Sientan su cuerpo apoyado allí donde están, escuchando los ruidos del ambiente. Voy a contar hasta 3 para que puedan abrir sus ojos y reactivarse, sintiéndose descansados, con mucha calma y mucha tranquilidad. Comienzo a contar para que puedan abrir sus ojos y sentirse completamente bien, completamente fortalecidos, tranquilos y relajados. Muy bien, comienzo a contar 1. Su cuerpo se siente tranquilo y relajado. 2. Su cuerpo deja de estar pesado y recupera su tono normal. Todo su cuerpo deja de estar pesado y recupera su tono normal. Sus párpados dejan de estar pesados y recuperan su tono normal. Sus pies, sus piernas, su estómago, su pecho, su espalda deja de estar pesado y recupera su tono normal. Su cuello deja de estar pesado y recupera su tono normal. Su frente, sus mejillas, su cuero cabelludo deja de estar pesado y recupera su tono normal. Usted está listo para reactivarse y abrir sus ojos y sentirse completamente bien, completamente tranquilo y satisfecho. Y cuando abra sus ojos, con una gran sonrisa en sus labios. Y 3, abra sus ojos. 3, abra sus ojos. Muy bien. ¿Cómo se sienten? ¿Qué sintieron? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Es aplicable o no es aplicable? ¿Queremos opinión? María Elena se durmió, dice. Sí, rápidamente entré en trance. Ajá. Muchas gracias, buenísimo. Sí, y eso no estamos entrando a la hipnosis todavía, pero Imagínense. ya Sí, está para mandarle ya la orden de hipnosis. ¿Ya? sí. Es preámbulo de todas las técnicas de hipnosis o de relajación. El mindfulness también es parte de esto. Esto se tiene que hacer en el mindfulness también. Me costó cuando usted estaba contando 1, 2, 3, me perdí con el 1 y el 2 y de repente usted estaba diciendo 3, pero todavía andaba allá dormida. Ajá. Sí, muchas Va. gracias. Bueno, Muy bueno. Ujú. Ya con esto, fíjense que nosotros podemos dialogar con el colon irritable o mandar al paciente a hablar con su colon irritable. Yo tengo mucho éxito con lo que son las migrañas. Bueno, yo no creo en las migrañas. Para mí la migraña es un dolor de cabeza, nada más. Entonces, he tenido tanto éxito con la migraña, aplico la técnica de respiración y después lo llevo a un proceso retrospectivo donde le dolió la cabeza por primera vez. Otros le llaman descodificación. Se descodifica. Se lleva hasta el primer momento que le dolió la cabeza y todo lo que estaba pasando. Y miren, he tenido tanto éxito con solo una sesión y adiós migraña. Y gente que dice, vengo del especialista, vengo de aquí, vengo del otro lado y nada. Y miren,
es que entramos a hablar con el inconsciente y el inconsciente es el que va llevando al paciente, ¿verdad? Por muy traumático que sea, el inconsciente lo lleva, pero lo importante es el diálogo y cerrar ese ciclo, cerrar esa gestal y luego traer al paciente ya resuelto eso y se tiene mucho éxito. Preguntas. Consultas. Sí, yo tenía la siguiente consulta. Sí, Justamente durante el proceso en el que nos iba indicando que fuéramos soltando, ¿no? Que lo fuéramos liberando, sí, particularmente yo, con cada indicación de soltar, tenía un fuerte estremecimiento en todo el cuerpo sí. y luego pues se iba volviendo más leve. Sin Ujú, embargo, pues era justo eso, un estremecimiento en todo el cuerpo. Hasta que sí. al final, pues, al retorno y todo, terminé relajado. Sin embargo, mi consulta es si esto es común, si pasa, si no pasa, o, o a qué debo hacer referencia si de pronto me surge también con algún consultante. No entendí la pregunta, Denis. ¿Cuál es la pregunta en sí? La pregunta en sí es si es normal que suceda esto. Sí. Recuérdese, Denis, que es el inconsciente. ¿Qué le está diciendo el inconsciente que tiene que soltar? Fíjense de que esto es general. Cuando se le dice suelte la angustia, suelte la molestia. La molestia puede ser un dolor de cabeza, puede ser el estrés en el trapecio, puede ser en la nuca, puede ser un dolor, la molestia. Entonces solo la persona sabe cuál es la molestia y se van a dar cuenta de que muchas personas cuando se le dicen libere la molestia, suéltela, déjela ir. Miren, después dice, fíjese que tenía un gran dolor y se me fue, tenía un gran dolor de columna. Sí, porque se permitió dejarlo ir. No es de, mire, libere ese dolor. No es así. La persona le pide permiso a la columna para que se alinee y la columna se alinea. La persona le pide permiso para que deje de doler la columna y la columna deja de doler. Le pide permiso a la columna o la persona le permite a la columna a que libere, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. Por eso es el permiso. Ujú. Entonces, sí, algunas personas sienten escalofríos, sí, es normal, ¿verdad? Es normal todo eso, y no causa ningún daño. ¿Verdad? ¿Qué les pareció? Excelente técnica, muy relajante. Ajá. Sí, y imagínense, y esto es nada más una pequeña técnica, un guión sencillo. Lo que hay que ir es modulando la voz conforme vamos profundizando, irla haciendo más relajada, más pausada, ¿verdad? Porque vamos acorde con la relajación. Entonces, vean qué interesante es, y yo por eso lo digo, el paciente está cansado de llegar a un consultorio y solo bla, 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 y no recibe nada. El paciente hay que darle técnicas, hay que conocer la historia, hay que conocer su secreto, hay que conocer su lingüística, y la técnica, cualquiera que se aplique, va a ser todo un éxito, porque se están comunicando con el inconsciente. Ese es conocer la historia, conocer secretos que solo él los tiene en el inconsciente, ¿verdad? Y acuérdense de que en el proceso hipnótico se abre el inconsciente, por eso es que vamos a comunicarnos con el inconsciente, no con el consciente. ¿Sí? Tenemos la mano levantada de Marlene, adelante. ¿Sí? Hola, sí, yo quería hacer una pregunta, pero también quería comentar lo que me pasó al momento de aplicar la técnica.
En el primer momento que empezó usted a dar las instrucciones, como que mis ojos no se podían cerrar o no se podían mantener cerrados por lo mismo, pero mientras usted iba avanzando con los relatos y dando las indicaciones, los ojos me empezaron a pesar, ¿no? Ajá. Porque al inicio sí como que no querían estar cerrados, entonces los Mm. obligaba a estar cerrados, pero poco a poco sí se fueron cerrando, o sea, ya sentía más pesado, ya no tenía la necesidad de estar esforzándome a tenerlos cerrados. Entonces, fue una, una experiencia bien interesante, la verdad. Y esto me surgió unas preguntas de que si Sí. esta técnica también podría ser utilizada para poder disminuir o por lo menos controlar la ansiedad en una persona, o también para las personas que sobrepiensan mucho, que tienen muchos pensamientos intrusivos, esta técnica también podría ser efectiva. Recuérdese, sí, ayuda mucho, pero siempre y cuando usted conozca la historia, porque le va a hablar al inconsciente con la historia propia del paciente. Este es un guión que se aplica a nivel general, pero esto lo van a adaptar a la historia del paciente. Por eso es de que tenemos muchos fracasos, porque recibimos tantos guiones importantes y le aplicamos el guión, pero no funciona. Y dice, ¿pero qué no funciona? Porque no se están comunicando con el inconsciente, conociendo la historia del paciente, los secretos del paciente, y van a tener mucho éxito. Ahora, imagínense, Marlene, ya llegué al paso número 5 y después yo le digo a usted, muy bien, ahora sus párpados pesan, 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 y sus párpados están pegados entre sí. Por más que usted quiera abrir sus ojos o no, por más que quiera abrir sus párpados, no lo va a poder. Y la persona está luchando y no lo hace. Esa es la orden que le hubiera mandado. Ya al mandarle la orden, usted no, por más que quiera abrir sus ojos, no lo va a hacer. Porque ya le mandé una orden diferente. Muy bien, ahora sus párpados pesan, pesan, pesan. Están pegados entre sí. Por más que quiera abrirlos, usted no va a poder. Pero eso sí, usted va a estar consciente. Va a estar como dormida, pero no está dormida, ¿verdad? Sino que usted va a estar escuchando todo y va a hablar correctamente, va a hablar normalmente. Entonces, usted quiere abrir los ojos y no puede, pero está hablando normal. La pregunta que me hicieron hace un momento, va a hablar normal y va a abrir los ojos cuando yo le dé la orden. Muy bien, ahora relájese. ¿Ya? Cuando ya comienza todo su cuerpo, se siente, entonces usted ya le mandó la orden y le dijo, va muy bien, abra sus ojos. Y los abre y dice, wow, porque estamos conectados con el inconsciente. Y ahí está recibiendo todas las órdenes. Muy bien. Tenemos una mano levantada, Lick. Ajá, Ellen Campo. Sí, Lick, escuchando su interesante tema de la respiración y la relajación, fíjese que eso me llama mucho la atención, porque fíjese que cuando uno está con el paciente le dice, relájese lo que más pueda, ¿verdad? Y entonces el paciente dice, sí, pero a veces siento como mi cabeza me da vueltas, entonces ahí entramos a lo que nosotros le llamamos platicar, qué es lo que qué es lo que más se ha relajado en estos días, cómo se ha sentido en estos días, qué es lo que se ha relajado lo más parcialmente para que el paciente se pueda relajar, para que así al momento de que cuando él esté haciendo la técnica se tenga una mejor relajación, porque a veces el paciente dice, ay, que fíjate que vengo cansado y casi no puedo tener la técnica, ¿va? Pues entonces uno trata como de calmarlo para que podamos hacer la técnica de la respiración. A veces pasa que algunos pacientes dicen, que fíjese que la técnica la puedo hacer en la casa. Claro que sí, la técnica la puede hacer en la casa, pero usted siempre y cuando tiene que tener precaución, va, no exagerarse más de
de la técnica ni elevarse un poquito, ¿verdad? Porque a veces los pacientes se elevan con la técnica de la respiración en la casa, ¿va? Pues entonces uno le da el consejo que si la quiere hacer en la casa, mucho que mejor, ¿verdad? Porque en la casa se relaja más, disfruta más y la técnica de relajación le ayuda más a estar en contacto con él en su casa, en su ambiente, en su privacidad y se relaja más, ¿verdad? Bueno, pero eso sería un consejo por parte mía, ¿va? Que siempre a mis pacientes les digo yo que lo hagan en la casa relajadamente, pero siempre y cuando estén haciéndola en un espacio moderado, en un espacio cálido, en un ambiente donde puedan ellos realizar la técnica de la respiración y la relajación, porque no todo paciente lo puede hacer en la casa, entonces a veces acuden a que, mire, quiero que hagamos la técnica de la respiración. Claro, les digo yo que sí, ¿verdad? Vaya, entonces, por eso les digo de que estando en la casa, la técnica de la respiración ayuda bastante porque el paciente se relaja. Y eso cuando usted dice que va a entrar en el inconsciente, entonces es mejor porque el paciente saca todo su historial, su historia, cuenta qué es lo que le ha pasado, cómo se ha sentido, qué es lo que ha vivido, qué es lo que siente, qué es lo que piensa. Entonces el inconsciente va volando, va volando, va volando y prácticamente va sacando todas aquellas pesadez que iba sintiendo. Entonces, para mí es una buena, interesante técnica, licenciado. Lo admiro mucho. Usted es un buen licenciado. Usted da buenas técnicas, buenos consejos, buenas técnicas, buena terapia. Y fíjese que escuchando su temática de psicología, me ha encantado muchísimo. Soy de las personas que cuando escucho una clase de técnica y respiración, siempre me llama mucho la atención cuando usted dice que tocamos el inconsciente, porque es allí donde la persona se relaja y está más profundamente ella relajada. Muchas gracias. Bueno, es bien importante antes de explicarle al paciente cómo se respira, paciente, cliente o usuario, cómo se respira. Eso lo hace junto con uno para que lo pueda hacer en la casa. Entonces, cuando el paciente ya llega a la consulta, se le dice cómo lo está haciendo, porque muchos no lo hacen del todo bien. Por eso es que se hace en la clínica, lo va a hacer así, y si es 4, 7, 8, muy bien, lo va a hacer de esta manera. Hasta que lo hace bien, le decimos muy bien, esto es lo que usted va a hacer. Yo les digo, lo va a hacer 3 veces al día, es como una pastilla, en la mañana, en la mediodía y en la noche. Los pacientes ansiosos se mejoran un montón, ¿verdad? Pero este es con la técnica de respiración, pero este ya es la técnica de inducción, ya es la técnica que es la que prepara para llegar a la hipnosis, ¿verdad? Después de la hipnosis, aplicar una técnica avanzada, profunda, ¿verdad? Entonces, vean este guión, muy sencillo, pero funciona. Así que es importante que nosotros apliquemos técnicas y que la apliquemos a nuestro estilo sin perder la esencia de un guión, ¿verdad? Y recuerden que no podemos aplicar una técnica, por muy sencilla que sea, sin conocer la historia del paciente o la historia del trauma con el que vamos a dialogar. Muy bien. Espero de que haya sido una cápsula de intelectualmente estimulante y del agrado para que sigamos creciendo en esta maravilla que se llama psicología, ¿verdad? Solamente algunos comentarios. Por acá Ana Margarita nos dice excelente técnica. Rosa Martínez es aplicable, muy relajante y agradable. Helen Campos, interesante tema, muy relajante. Ana Margarita Serrano, la técnica me relajó y me quitó el dolor en los hombros. Irno Domínguez, muy buena. Helen Campos, la técnica ayuda a relajar al paciente. María Elena Paz, muy estimulante realmente, entonces creo que ha sido muy bien recibida esta ponencia. Muy bien, y recuérdense de que estamos en la construcción del colegio
de psicología, ¿verdad? El colegiado de psicología. También hay que estar atentos a eso, ¿verdad? Estamos trabajando en eso, queremos hacer algo. Así que solos no podemos, pero con la ayuda de todos vamos a salir adelante en lo que nos propongamos. Bueno, yo con esto pues me estoy por complacido por compartir un poquito más y pues hay muchísimo más para poder continuar con esto. Al final pues con el link Ronald y todos los organizadores voy a tratar de llegar a que apliquemos una técnica de hipnosis, pero vamos paso a paso, ¿verdad? Muy bien, gracias. Ok, bueno, muchas gracias, licenciado. Excelente la ponencia de esta tarde y el ejercicio. Creo que a todos nos ha dejado ya una herramienta para poder seguir dando un mejor servicio. Así es que muchas gracias, pasen feliz noche. ¿Me preguntas, comentarios? Pues les deseamos feliz noche a todos. Feliz noche y muchas gracias.